Vale. Pues como hemos hecho otras veces, quiero empezar con una pregunta, para que antes de ir a la lección estemos pensando. Mi profesor de Teología Sistemática en el seminario, en los 4 años que tuve teología, los primeros años no lo hacía, pero después ya comenzó a hacer esto, y es que antes de dar la lección nos hacía una pregunta. Porque es muy fácil, si él da la lección, pues ya cuando te hace una pregunta le repites lo que le ha dicho y prácticamente... Pero la pregunta hace que pienses antes de que expliques nada. Entonces, la verdad nos ayudaba mucho que antes de la lección hacía una pregunta, incluso a veces nos decía, voy a hacer una pregunta y quiero que en vuestra hoja escribáis la respuesta a esta pregunta. Y luego teníamos que decirle lo que habíamos escrito. Y claro, antes de dar la lección, algunos decíamos cada barbaridad, pero es bueno porque nos hacía pensar. Así que la pregunta que tengo para hoy es, ¿por qué crees que es importante que estudiemos lo que ocurrió con Adán y Eva en su primer pecado? Si has hecho la lección 2, has visto que estamos estudiando lo que ocurrió a Adán y Eva con el primer pecado. ¿Por qué crees que es importante que estudiemos Génesis 3, que es lo que le ocurrió a Adán y Eva con el primer pecado? ¿Qué respuestas podéis dar a eso? Porque nos ha afectado a todos desde siempre. Porque nos ha afectado a todos. Buena respuesta, sí. Porque nos ha afectado a todos. Otras respuestas, quizá, ¿en qué nos ha afectado a todos? Porque sin Dios no somos nada. Porque si no nos vayamos a nada, como le dijo a Adán, y Adán no confió en él, y por eso pecó, y por eso ha recaído todo el mundo. Buena respuesta. Es decir, porque a través de cómo ocurrió ese pecado, aprendemos nosotros también a cómo enfrentar el pecado, a no hacer lo que ellos hicieron. O sea, es el ejemplo de los ejemplos, y lo que tenemos que hacer es exactamente lo que no hicieron ellos para vencer el pecado. Entonces necesitamos a Dios y ellos no confiaron en Dios. Rafa, creo que tenías la mano levantada. Para ver lo débiles que somos ante el pecado. ¿Nos recuerda lo débiles que somos ante el pecado? ¿Bien? ¿Alguna otra respuesta? Claro, si somos débiles, si ya nuestro primer padre cayó, eso, buena respuesta. ¿Alguna otra cosa se le ocurre a alguien? ¿Por qué debemos estudiar el pecado de Adán y Eva? Por mucho que nos escondamos también en nuestro pecado, no nos podemos esconder de Dios. Ahí es otra cosa que aprendemos de ese pecado de Adán y Eva. ¿Qué hicieron después de pecar? Esconderse. ¿Y de verdad estaban escondidos de Dios? No, por supuesto que no. Entonces aprendemos muchas cosas. Yo he escrito, perdón, ¿algo más? Reconocer nuestros malos actos ante nosotros. Así es. Tenemos que reconocer qué es lo que no hicieron ellos. Ellos se intentaron esconder y no lo reconocieron, y nosotros debemos reconocer nuestros pecados delante de Dios. Entonces, he escrito algunas cosas, como ha dicho Pepe, por cómo nos afecta a todos este pecado. Por eso debemos estudiarlo, por las consecuencias que tuvo. Y sabes que el pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias no solo para el hombre y la mujer, para toda la creación. La Biblia nos dice que la creación gime a una esperando la redención. Es decir, que la creación no es tan perfecta como lo era antes de que Adán y Eva pecaran. No había tsunamis, no había terremotos, no había pinchos en las rosas. Ahora, ¿sabes que por el pecado de Adán y Eva, cuando vas a coger una rosa te pinchas? Y antes las rosas no tenían pinchos. Antes la tierra producía, y prácticamente, aunque sí que había trabajo, no era como ahora, que la tierra cuesta hacerla producir. Por eso, bueno, vamos a ver más en el día de hoy. También, la caída de Adán y Eva nos afecta en algo en el corazón. ¿Cómo nos afecta? La caída de Adán y Eva. ¿Cómo ha cambiado el corazón del hombre después de la caída? Porque es perverso. Ahora es perverso. ¿Adán tenía un corazón perverso cuando Dios lo creó? No. Dios no creó un corazón perverso. Ahora se puede decir que nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Así nacemos. Solamente a través de la salvación en Cristo es que eso puede cambiar. Pero el hombre sin Cristo está inclinado hacia lo malo. Ahora, otra cosa que a veces a muchos les cuesta entender, por el pecado de Adán, tú y yo nacemos como culpables delante de Dios. Vamos a pensar un poco. Somos culpables, incluso aquel niño, digamos, que
O lo voy a decir de otra manera. ¿Somos culpables delante de Dios por el pecado de Adán? ¿O porque nosotros pecamos solamente? Por el pecado de Adán. Por las dos cosas. Buena respuesta, por las dos cosas. Pero no es como algunos dicen, no, solo somos culpables delante de Dios porque yo he pecado. No, también por el pecado de Adán. Y vamos a entender un poco cómo era el pecado de Adán. Imagínate que todos nosotros hacemos un grupo y en un concurso uno de nosotros tiene que salir y representar al grupo en un concurso. Y se le hace la pregunta y falla. Ese representante de nosotros ha fallado. Todos nosotros hemos fallado. Porque el representante ha fallado. Entonces, cuando Dios puso a Adán en el huerto, Adán no era simplemente Adán, un individuo, y ya está. Adán era el representante de toda la humanidad. Adán actuaba en tu nombre y en mi nombre. Tú y yo estábamos allí. Somos hijos de Adán. Entonces, él era nuestro representante. Y como él falló, como él fue culpable, todos nosotros somos culpables. Por eso dice Romanos 5:12 que la muerte pasó a todos los hombres. Porque por el pecado de Adán hay mucha gente que dice, pero eso no es justo, ¿no? Por su pecado yo soy culpable. Ya, pero es que él era tu representante. Entonces, igual que el representante de un grupo, si representa y falla algo, ha perdido todo el grupo. Es decir, cuando en el fútbol escogen a uno para chutar el penalti y falla el penalti, los otros del equipo no dicen, bueno, yo he ganado, pero él ha fallado porque ha fallado el penalti. No, ha perdido el equipo entero. Uno ha fallado el penalti, el representante, pero todo el equipo pierde. De igual manera, todos somos culpables porque Adán, nuestro representante, cayó. Entonces, por eso tiene mucha importancia ver lo que ocurrió ahí, porque él era nuestro representante. ¿Vale? Y entonces tenemos que entender más eso. Y por ser nuestro representante, este primer Adán, nosotros caemos. Y es lo bello y lo precioso del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo como el segundo Adán. El segundo Adán también es nuestro representante, de los que creen. Entonces, el primer Adán cayó, como tu representante ahí, tú eres culpable. El segundo Adán no cayó, sino que triunfó, y tú, como eres tu representante, tú puedes ser perdonado por el representante que tienes. ¿Entendemos eso? ¿No? Caemos en nuestro primer representante porque él cayó y vivimos y triunfamos si creemos en el segundo representante, en el segundo Adán, que es Cristo. ¿Vale? Poco quizá profundo, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que, muy bien en cuanto a las respuestas, por eso es importante que estudiemos Génesis 3. Es el ejemplo de los ejemplos, porque fue el primero de todos, de cómo entró el pecado, ese pecado que tiene muchas consecuencias, y por eso tenemos que entender lo que ocurrió ahí para saber cómo vencer al pecado y cómo luchar contra el pecado. Y cómo somos caídos por eso. Vamos a ir a Génesis 2, 16, 17. Bueno, si queréis ir en vuestra Biblia, pero quizá lo habéis buscado, ya habéis hecho el texto ahí. En Génesis 2, 16, 17 encontramos el mandamiento y la advertencia que fueron dados a Adán antes de que cayera. Dios le dio un mandamiento. Entonces, de acuerdo con el versículo 16, ¿qué privilegio le dio Dios a Adán? ¿Cómo demuestra este privilegio que Dios tenía cuidado de Adán y no era indiferente a sus necesidades? He escrito ahí que Dios le permitió comer de todo árbol del huerto. Tenían allí todo lo que necesitaban y más para sus necesidades. No tenían por qué buscar en otro lugar, Dios ya había provisto para que ellos estuvieran gozosos y satisfechos. Dios no es un Dios cruel que te pone el caramelo en la boca y te dice, y no puedes comer el caramelo. Eso es cruel. Pero Dios le dio, dice, todo, puedes comer de todo, de todo. Tenían miles, quizás millones de árboles para comer. Tenían todo lo que necesitaban. Los mejores frutos los tenían ahí. No era que había solo un árbol y ese árbol era el que Dios le había dicho que no. Tenían todo para hacer y todo para comer. Y Dios había cuidado y provisto para ellos, para que estuvieran gozosos y satisfechos. Entonces, Dios ya le había dado todo lo que necesitaba. Eso tenemos que recordar. Porque mucha gente habla del Génesis y dice, mira, Dios justo los pone ahí delante de un árbol
de un árbol y le dice que no podía comer de ese árbol. Qué cruel es Dios, ¿no? Ponerte el caramelo en la boca y decirte que no puedes comer del caramelo. No, Dios no hizo eso. Dios lo puso en un lugar amplio en el que tenían miles de árboles para colmar sus necesidades. Entonces, Dios había previsto para lo que necesitaban. Pero Dios le dio una prohibición. Y en serio, podemos empezar ahí. De acuerdo con el versículo 17, ¿qué prohibición se le dio a Adán? ¿Qué se le prohibió hacer? Le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Eso es lo que Dios le dijo. Esto era una prueba que Dios le había dado. Tenía todo, era gobernador sobre todo el huerto, tenía todos los árboles y las plantas para comer, todo. Pero había un árbol que Dios le había dicho, ese árbol no. Ese árbol no. Celia, de acuerdo con el versículo 17, ¿cuál sería el castigo por desobedecer el mandamiento de Dios? Dios le dijo al hombre que el castigo por tomar fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sería la muerte. Muy bien, muy bien. Entonces Dios le dice, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué tipo de muerte iba a ser esa? Física y espiritual. Física y espiritual, las dos, física y espiritual. Ahora vamos a ir un paso más adelante. ¿Dios cumplió su palabra cuando comieron? Sí, claro. ¿Sí? Pero alguno dirá, bueno, no murieron. Sí, pero... Murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente, pero físicamente murieron. Pero moriría. Sí, pero morirían. Tenemos que entender que ellos habían sido creados para vivir eternamente. Y en el día que comieron, sus cuerpos empezaron a hacer comenzaron a salir arrugas, comenzaron a tener enfermedades, comenzaron a morir. En cierta manera, el hombre nace para morir, pero no fue hecho para morir, fue hecho para vivir para siempre. Pero si murieron, comenzaron a morir en el día en el que pecaron. Si no, hubieran vivido para siempre y hoy nos encontraríamos con Adán miles y miles de años después, si nadie más hubiera pecado. Pero desgraciadamente, seguramente si él no hubiera pecado, los siguientes hubieran pecado, pero él y Eva pecaron. Así que por eso murieron. Muerte física y muerte espiritual, las dos. Y las dos comenzaron, y las dos ocurrieron. La espiritual ocurrió directamente cuando pecaron, se separaron de Dios, y eso es muerte, es separación. Y la física comenzó en el día que pecaron, y unos años, en su caso eran unos cientos de años más tarde, murieron. Tenemos que darnos cuenta de eso. El hombre y la mujer fueron hechos para vivir eternamente. Eternamente. Claro, ahora nos cuesta mucho entender eso, porque todo lo que vemos tiene una fecha de caducidad, incluso nuestros cuerpos tienen fecha de caducidad. Pero Adán y Eva fueron creados para siempre. Y nuestra alma es para siempre. Nuestra alma nunca dejará de existir. Tú nunca dejarás de existir. Tu alma nunca dejará de existir. Pero tenemos que reconocer eso. Vamos a Génesis 3 y ahí empieza el problema, ahí empieza el pecado y empieza con un pero. Todo era bueno en gran manera y Génesis 3 empieza diciendo, pero, ¿sabéis cómo sigue? Pero la serpiente era astuta. Entonces ahí empieza ya el pero. En el versículo 1 de Génesis 3, las escrituras declaran que una serpiente verdadera tentó a Eva. Voy a hacer un paréntesis ahí. Justo esta semana leía un texto que había puesto el pastor Martin Priestley de Málaga en las redes sociales, y estaba en inglés, pero hablaba de que era una serpiente verdadera. Cuidado con pensar, ese sí el mito de Adán y Eva, o cuidado con pensar, sí, pues sería una voz que escuchó, pero es una serpiente que habla, eso, que estamos ya en el siglo XXI, Una serpiente que habla, eso no puede ser. La Biblia dice serpiente y dice que hablaba, y es lo que debemos creer. Cuidado con inventar, con decir, bueno, eso es una fábula. No es una fábula. Lo dice la Biblia y está hablando en lenguaje literal. Entonces debemos creerla. ¿O qué creeremos después cuando dice que una burra le habló a Abraham? Y es una historia completa que aparece ahí. Debemos creerlo. O cuando un gran pez tragó a Jonás. Ay, pero eso parece en fábula. Bueno, es que Dios tiene poder. Dios tiene poder y Dios permitió que esta serpiente hablara, que Satanás de alguna manera se metiera dentro de este animal y hablara. Dios hizo que un burro hablara y Dios hizo que un gran pez tragara a Jonás.
Y Dios, toda la creación la controla Él. Así que Dios tiene el poder para permitir, por un lado, o hacer directamente esto. ¿Vale? Entonces fue una serpiente verdadera. No fue una voz que escuchó, no, una serpiente verdadera. Y el mero hecho, si lo piensas, de que Eva escuchara a una serpiente hablar, ya le tendría que haber hecho irse corriendo. Porque Dios tenía comunión con ellos y Dios le hablaba, Dios nunca le hablaba desde una serpiente. Entonces el mero hecho de ver una serpiente, que dice que era más astuta que todos los animales de la tierra, o sea, que era dice ahí, era más astuta que todos los animales del campo, era un animal que no es como ahora, sino que era un animal bastante más desarrollado de lo que es ahora. Y el mero hecho es, ya le tendría que haber hecho a Eva pensar, esto es muy raro, mejor me voy y cuando hable con Dios, le pregunto a Dios qué es lo que es todo esto. Pero no. Es más, seguramente el pecado de Adán y de Eva empezó antes de que la serpiente, o al mismo tiempo de que vieran y escucharan a la serpiente. El pecado de Adán y Eva no empezó cuando mordieron la fruta. Empezó antes. ¿Por qué? Porque de alguna manera la serpiente le dijo a Eva lo que quería oír. Y que Eva quisiera oír eso, ya refleja que su corazón se había comenzado a apartar de Dios. ¿Entendemos eso? La serpiente le dijo, vas a ser como Dios. Y eso le gustó a Eva. Y no morirás. Y eso le gustó. Entonces, que le gustara eso, ya refleja que el corazón de Eva, en ese mismo momento, o quizá unos minutos antes, se había comenzado a alejar de Dios. ¿Entendemos eso? Tenemos que entender que muchas veces ciertos pecados empiezan bastante antes de cuando el pecado en cierta manera se consuma. Pero había dicho algo. ¿Por qué no tentó a Adán? ¿Porque era más perfecto que Eva? Aunque fuera... Tentó. O intentó primero. Hay varias respuestas a eso. Algunos creen que quizá Adán no había ejercido la autoridad que debía de ejercer de informar a Eva de todo lo que ocurría. Porque cuando Eva dice lo que Dios les ha dicho, no lo dice completamente como Dios se lo dijo a Adán. Si os fijáis, Eva le dice a la serpiente, Dios nos ha dicho que, voy a decirlo exactamente, dice, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Eva añade la palabra de Dios y dice, ni le tocaréis. Dios había dicho, no comáis del fruto. Y Eva dice, no comeremos del fruto ni le tocaremos. Es que Dios es muy estricto. Es que Dios pone reglas demasiado altas. Ha dicho que no le comamos ni lo tocamos. Cuando Dios había dicho, no comáis del fruto. Entonces, estaba añadiendo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso hay que llevar cuidado porque es fácil que lo hagamos. Algunos añaden reglas, añaden mandamientos a los mandamientos de Dios. Los fariseos hacían eso, tenían una lista grandísima de mandamientos. Entonces, me voy del tema, pero volviendo a lo que dice Pepe, la serpiente de alguna manera tentó a los dos. Tentó a Eva, primeramente, y engañó a Eva. Pero el pecado de rebeldía y desobediencia, la Biblia se lo atribuye a Adán. Nosotros somos pecadores, nacemos como pecadores por culpa de Adán. Todo el Nuevo Testamento dice eso, no dice por culpa de Eva. Eva fue engañada, dice Timoteo, pero Adán incurrió en transgresión. Entonces, de alguna manera, Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán, sabiendo todas las cosas, decidió voluntariamente, con toda la información ahí, pecar. No sé si... Entonces, no es que... Sí que es verdad que el diablo empezó por Eva, pero seguramente Adán estaba atado. Y el diablo habló con Eva primero. Entonces, quizá porque el diablo sabía que Dios le había hablado a Adán y le había dado el mandamiento a Adán, y decía, pues voy a por Eva, porque a lo mejor Adán no se lo ha comunicado de la mejor manera. La astucia del diablo. Exactamente. Sabía la manera de... El diablo sabe la manera de hacer caer y va a ir muchas veces hacia incluso los más pequeños. El diablo es como ese lobo
que el lobo no va a atacar a la oveja más fuerte, va siempre quizá a la oveja recién parida, o va... El diablo es muy astuto. Entonces, aquí atacó a Eva primero y la engañó, pero la responsabilidad principal es de Adán. Recordemos eso. Estamos en la condición que estamos y el mundo está en la condición que está por culpa principal de Adán. Luego el apóstol Pablo dice, bueno, como os he dicho, que Eva fue engañada, pero Adán fue el que incurrió en la transgresión. Y luego vamos a ver incluso cuáles son las maldiciones que se dan, y la maldición de la muerte, Dios se la dice a Adán, no se la dice a él. Pero vamos a verlo más ahora. Pero sí, por favor, hacer preguntas. La primera pregunta que venga, decirla, porque así nos hace pensar a todos, ¿vale? Entonces, una serpiente verdadera tentó a Eva. ¿Quién era el que estaba obrando en y a través de la serpiente? José Luis, ¿te toca? Sí. Fue la serpiente antigua, también llamada Diablo o Satanás. Así es. Entonces, cuando nos dice ahí que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, no tenemos que pensar que es por culpa de las serpientes que el hombre pecó. No, era Satanás que se había metido en la serpiente. Y la Biblia entera nos explica eso, que Satanás es llamado la serpiente antigua. Y utilizó una serpiente, el cuerpo de una serpiente, para hablar y para tentarnos, pero no fue... Las serpientes no hablan, las serpientes no tienen conocimiento, las serpientes no son personas que puedan hablar o que puedan relacionarse o que puedan comunicar o que puedan engañar. Las serpientes son animales y ya está. Entonces era una serpiente poseída por Satanás, ¿vale? Tenemos que entender eso. De acuerdo con los versículos 4 y 5, ¿qué promesa hizo Satanás a Eva? Pepe. Que no morirían y que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, importante darnos cuenta de esto. Dos promesas había aquí. La primera, que no moriría. ¿Eso era verdad o mentira? Mentira. Mentira. Ahora, Satanás, como decimos, siempre juega con intentar mezclarlo de algo que parezca verdad. Eso iba a decir yo, medio verdad, medio mentira. Medio verdad y medio mentira. En realidad, mucho más mentira que verdad, porque la medio verdad y medio mentira es mentira. Media mentira o la mentira entera. Exactamente. Pero mezcló la verdad y la mentira. Claro. Entonces, no moriréis. Claro, lo que hubiera sido correcto decir es, no moriréis físicamente inmediatamente, pero morir sí que iban a morir. Es decir, esta mentira, esta media verdad o 90% mentira, 10% verdad, era mentira completamente. Y vuestra alma no morirá. Y vuestra alma no morirá, pero sí que su alma iba a estar en un estado de muerte, porque la alma que está separada de Dios está muerta, ¿vale? Entonces, mezcla mucho la verdad y la mentira, pero verdad mezclada con mentira es siempre mentira. Tenemos que entender eso, ¿vale? Y la siguiente mentira que les dijo era que seréis como Dios. ¿Iban a ser como Dios? No, para nada. Les dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. También era mentira. Hombre, es verdad que al pecar iban a conocer el mal, iban a saber lo que era el mal, pero no iban a conocer ya el bien. Entonces, confunde la serpiente y niega totalmente la palabra de Dios. Dios había dicho, moriréis, y dice, no moriréis. Ahora, ¿cómo empieza la serpiente? Es, en el versículo 1, es muy sugerente, o sea, nos enseña mucho, porque lo primero que siempre hace Satanás es dudar de la palabra de Dios. Y ahora muchas veces es el ataque ese. Con que Dios ha dicho esto, con que Dios ha dicho lo otro, seguro que Dios ha dicho esto, seguro que esto es palabra de Dios. Eso es lo que mucha gente viene ahora a la Biblia es palabra de hombres. Y es Satanás diciendo, ¿con que tú crees que Dios ha dicho esto? No, hombre, no. No, hombre, no. Es decir, el primer ataque a Adán y Eva fue el mismo ataque que sufrimos hoy.
gente que dice, pero ¿cómo te puedes creer un libro que tiene ya miles de años? ¿Cómo te puedes creer un libro que es la Biblia? Hombre, no. ¿Con que estás seguro que Dios ha dicho eso? No creo, no creo. Es el mismo ataque de Satanás en el inicio, lo sufrimos hoy, dudar de la palabra de Dios. Y las promesas eran, no moriréis, no, vais a vivir para siempre. Tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Vale? Entonces, distorsionó, como dice ahí la nota, distorsionó la palabra de Dios para negar la bondad de Dios. Lo que les estaba diciendo es, Dios te está reservando lo bueno. Dios no es bueno. Dios tiene este fruto que te va a hacer de verdad que seas como Él, que tus ojos son abiertos, pero Dios se lo está reservando para Él. Dios es malo, que tiene algo bueno para darte y no te lo da. Eso es lo que le estaba diciendo la serpiente. Y eso es lo que muchas veces la serpiente nos dice a nosotros. Con lo que puedes disfrutar en el mundo, con lo que tendrías tú si desobedeces a Dios. Madre mía. Dios tiene todas estas cosas buenas para darte y es tan cruel, es un padre tan cruel que dice, no, me las quedo para mí. Así tienta a Dios. Así tienta Satanás, perdón. Así tienta Satanás a que dejemos a Dios. Y igual como tentó la serpiente en el principio de los tiempos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por supuesto que Dios sí sabía que iban a pecar, ¿no? Claro. Dios lo sabía. Dios lo sabía y Dios es el que lo había permitido. Ahora, hay un... Bueno, creo que lo veremos en la próxima lección. La próxima lección es solamente de leer. Pero hay un misterio, en cierta manera, que muchos teólogos han pensado por mucho tiempo, es ¿por qué Dios, si Dios es soberano, si Dios es el que permite las cosas, por qué Dios permitió que el hombre fuera a caer? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿No pudiera haber hecho Dios que el hombre nunca cayera? Y es algo que debemos pensar, ¿no? Lo que sabemos también, y es una de las respuestas, es que tú y yo no conoceríamos el amor y la misericordia y la gracia de Dios si Él no nos hubiera rescatado de nuestro pecado. Entonces, de alguna manera, Dios permitió que esto ocurriera también para que pudiéramos ver mucho más cómo Él nos rescata a pecadores de todos sus pecados y cómo Él triunfa sobre el mal. Os recomiendo que leáis la lección 3, la lección siguiente, si pasáis la página hasta la página 23, es todo de leer. Y en lectura que hay que pensar. La primera es ¿cómo pudo caer Adán? Entonces, es una pregunta interesante porque si él era perfecto y bueno, ¿cómo podía caer? O sea, si él estaba inclinado hacia lo bueno, ¿cómo pudo caer? Y es una pregunta que se hace ahí. Y luego la siguiente pregunta, que es la que muchas veces se llega a pensar, es ¿ordenó Dios la caída? ¿Ordenó Dios que el hombre cayera? Y entonces nos hace ver ahí lo que la Biblia nos dice y lo que tenemos que entender de que, primero, Dios no es autor del mal. Nunca Dios es autor del mal. Entonces, incluso que Él haya permitido, y sí que permitió, en su plan y en su control de todo, Él permitió esta caída del hombre, pero Él no es el autor del mal. También significa, esto era parte de su plan eterno, como dice ahí el último párrafo ahí de ordenó Dios la caída. Y como decimos, su plan eterno era rescatar a pecadores caídos y mostrarles su misericordia y su gracia. Entonces, en ese plan estaba también que el hombre cayera. Ahora, el hombre nunca puede decirle a Dios, entonces es tu culpa que yo sea pecador. Porque Dios le puede decir, a ti nadie te obligó a pecar. Tú pecaste porque tú quisiste. ¿O alguna vez alguno de nosotros ha pecado porque Dios me ha obligado? Nunca. Cada vez que hemos pecado en nuestra vida, hemos pecado porque voluntariamente hemos querido pecar. Nunca le podremos decir a Dios, es que como tú ordenaste todas las cosas, tú ordenaste que yo pecara y yo no tengo culpa. No. Tú has pecado porque voluntariamente has querido. Entonces, Dios nunca es el autor del pecado. Dios controla todas las cosas.
y ordenó y permitió este primer pecado, y también permite que ahora haya guerras y gente matándose. Dios lo permite. No es que a Dios se le ha ido de las manos y Dios dice, ay, ¿qué voy a hacer con Israel y Gaza? ¿Qué voy a hacer con Ucrania y Rusia? Que se me va de las manos esto. No, Dios lo está permitiendo. Ahora, que lo entendamos o no, eso ya es otra cosa. Nos cuesta entender cómo todo esto puede obrar para la gloria de Dios, pero sí, obra para la gloria de Dios. Y de alguna manera Dios está glorificando su nombre, porque a veces incluso en la condenación de los impíos, Dios glorifica su nombre. ¿O no es un juez más reconocido cuando juzga con justicia al asesino? Ese juez que lo juzga con justicia, decimos, qué buen juez. Pues de igual manera, cuando Dios juzga con justicia al impío, el nombre de Dios es levantado. ¿Entendemos eso? Entonces, aunque nosotros no entendamos por qué Dios permite el pecado, por qué Dios permite que en su plan que Adán iba a pecar, pero el nombre de Dios es exaltado en cuanto a que Él es Dios, Él es juez justo. Y por otro lado, su misericordia es exaltada también, y su gracia, porque Él da un plan de salvación, un plan de rescate. Entonces, ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Dios, Adán antes de pecar, sí que conoció algo de la misericordia de Dios, pero nada como después de haber pecado. ¿Entendéis eso? Antes de haber pecado, que Dios le diera a una criatura suya tantos beneficios, eso era la misericordia de Dios y la gracia. Pero después de haber pecado, que Dios le diera a una criatura caída y pecadora tantas promesas y tantos regalos y tantos beneficios, eso supera mucho más la misericordia de Dios. O sea, supera mucho más lo que Adán pudo conocer de la misericordia de Dios. ¿Se entiende? Es como... a ver cómo lo explico. Ahora mismo, ¿tú puedes ver las estrellas? No. ¿Pero por la noche las puedes ver? Sí. Entonces, cuando pones un fondo negro, las estrellas se ven de manera más clara. Entonces, en el fondo blanco de Adán siendo perfecto, la estrella de la misericordia de Dios no se veía tanto. Pero cuando pones el fondo negro del pecado de Adán, la estrella de la misericordia de Dios y de su gracia se ve de una manera deslumbrante. ¿Entendemos eso? ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pero también el Señor nos da la libertad de albedrío. ¿Perdón? La libertad de albedrío también. Sí, y Adán era responsable. Ya sabemos. Hay que entender lo que es libertad de albedrío y lo que no es. En cuanto la Biblia dice, por ejemplo, que ahora las personas pecadoras, las personas sin Cristo, si Cristo no obra en el corazón, no pueden venir a Él, tienen que nacer de nuevo para venir a Él, tiene Dios que obrar para que puedan poner su fe en Cristo. Entonces, pero la libertad de albedrío es que cada uno es responsable de lo que hace, de manera totalmente responsable de lo que hizo. Entonces, como decíamos, él nunca, ni ningún pecador podrá decirle a Dios, Dios, pero como tú desde el principio de los tiempos ordenaste las cosas y como tú controlas las cosas, yo no tengo responsabilidad. Claro que la tienes, porque nadie te forzó a hacer lo que haces, ¿vale? Entonces, vamos a seguir, se nos ha ido el tiempo, pues vamos a ir lentito esta... Sí. Otra pregunta. Los ángeles caídos no tienen... Cristo murió, los ángeles caídos pecaron. Buena pregunta. Entonces, Cristo, con su muerte, quita todos los pecados. ¿Por qué no lo quita lo de los ángeles caídos? Vale. En Hebreos, creo que es capítulo 2, nos dice que Cristo no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham se refiere a los que creen, entonces a su pueblo. Entonces, los ángeles caídos no tienen salvación. Así de clara es la Biblia. Además, los ángeles son otra raza, completamente distinta a la raza humana. Es decir, y no fueron creados como fue creada la raza humana, con un representante que es Adán, y de ahí van a salir todos.
Los ángeles fueron creados todos a la misma vez. Entonces, y también Dios no quiso darles salvación. Y por eso tenemos que entender que Dios es soberano y Dios salva a quien quiere. Entonces, no podemos decir, los ángeles una vez pecan, están destinados para siempre al infierno. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es tanta misericordia que nosotros pecáramos y Dios viene a salvarnos. Muy buenas, Paco, buenos días. Ya casi estamos acabando. Entonces, la Biblia nos dice eso, creo que es Hebreos 2, o te voy a decir el versículo, y quizá lo podréis apuntar. Hebreos 2. Hebreos 2, 16. Hablando de Cristo, dice que vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, no vino a salvar a ángeles. Es más, está claro que no vino a salvar a ángeles porque Cristo no se hizo ángel. Él se hizo hombre. Y tenía que ser hombre para salvar a hombres. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz no fue hecha para ángeles. Ningún ángel puede decir, yo creo en Cristo como mi salvador. No. Cristo se hizo hombre para salvar a hombres. Él es el mediador entre Dios y los hombres, no entre Dios y ángeles. ¿Vale? Él es el mediador entre Dios y los hombres porque era Dios y hombre. Entonces, los ángeles, una vez pecan, son destinados a la condenación eterna. Son ángeles caídos, son demonios, como vamos a ver también después, y no hay salvación para ellos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de los ángeles algo habla la Biblia, tampoco la Biblia habla mucho de los ángeles, así que tampoco podemos hacer demasiada especulación más que lo que la Biblia dice. Porque hay gente que empieza a divagar en cuanto a esto de los ángeles y lo otro y tal. Lo que la Biblia dice lo podemos decir. Lo que no diga la Biblia, no nos metamos en laberintos porque puedes acabar más perdido que nada. Entonces, lo que dice la Biblia es lo único que podemos decir sobre todas las cosas. Y sobre los ángeles no habla mucho. Sobre otras cosas sí que habla mucho. Así que, pero eso sí que es claro que para los ángeles no hay salvación. Incluso la Biblia nos dice en otros textos que los ángeles, habla, no sé qué texto es, pero lo puedo buscar, dice, cuando ven nuestra salvación dicen que anhelan mirar esas cosas, se quedan con la boca abierta. Cuando ven que el hombre peca, se rebela contra Dios, y Dios aún envía a su Hijo amado para darles salvación, si los ángeles se quedan con la boca abierta. Dice, esto es inexplicable, la bondad y la misericordia de Dios. Para ellos no la hay, pero para los hombres sí que se derrama esa misericordia. ¿Vale? ¿Algo más? Y ya acabamos. Ha sido una clase más larguita, pero es que esto es profundo e importante, ¿vale? Entonces nos quedamos en el punto C, ¿no? Sí. No sé si tengo aquí un boli para acordarnos. Y la semana que viene, Dios mediante, seguimos ahí. Y os pido, la semana que viene, que acabemos, si seguramente lo tenéis ya acabado, acabaremos la lección 2 y si podéis leer la lección 3. Simplemente leerla. Y si quieres escribir ahí en el versículo, la página 27, alguna pregunta, ¿vale? Hacerme preguntas y de lo que sepa o de lo que pueda responder, os lo respondo. Pero si puedes escribir en la página 27 alguna pregunta y la intentaremos responder, ¿vale? Esos son los deberes, si se puede decir así, para la semana que viene y después ya las otras pasaremos a la lección 4, que también tiene mucho de leer, algo de escribir, pero también de leer. Así que vamos lentito, pero son cosas importantes porque es donde estamos estudiando la caída de Adán, la caída en pecado de Adán, para que entendamos cómo somos pecadores y a dónde nos lleva el pecado y lo que es el pecado en nuestra vida. No es un error, y hay que ser concretos con el lenguaje. Hay gente que habla, no, bueno, son errores, equivocaciones. La Biblia lo llama pecado. Un error es, a lo mejor, que cuando estoy tirando los dados, ay, me equivoco. Un error puede ser, o que en un examen me equivoco de pregunta, una equivocación, ignorancia, no hay nada malo en eso, pero el pecado es rebelión contra Dios. Entonces tenemos que llamar a las cosas por su nombre.
Y lo de Adán y Eva no fue simplemente, ¡ay, se equivocaron! No sabían, no, sí que sabían. Y fue rebeldía contra Dios, ¿vale? Entonces, tenemos que entender el pecado tal como Dios lo ve, para que luego tengamos la santidad que era promesa. Vamos a orar.